Bueno, ¿cómo están? La clase de hoy es de arritmias. Es un tema bastante amplio. La idea es eh, entender lo básico y lo más importante, eh, creo que es interpretar el electro y hacer un buen diagnóstico para resolver rápido. Acá nos vamos a enfocar en lo que es arritmias en el intraoperatorio, en lo que es quirófano y relacionado a anestesia, no tanto en general y el tratamiento a largo plazo o pacientes que ya sean portadores, sino cuando se desencadena una arritmia en el intraoperatorio. Bueno, para entender las arritmias, primero hay que entender la electrofisiología del corazón, porque van a ser lo que va a dar origen a las arritmias. Sabemos que el impulso del latido se origina en el nodo sinoauricular, eh, que está ahí señalado con el número uno. De ahí parten distintas fibras nerviosas que llegan al nodo AB, que se encuentra entre aurículas y ventrículos, y de ahí, a través de distintas fibras nerviosas, conocidas como las de His, y más hacia ahí están las fibras de Purkinje, se conduce el estímulo nervioso que va a inducir la contracción del miocardio y así generar cada latido con su consecuente sístole y diástole. Bueno, sabemos que la frecuencia normal es aproximadamente entre 60 a 100 latidos por minuto y de ahí van a surgir las arritmias, tanto como taquiarritmias como bradiarritmias, ¿sí? Frecuencia mayor o menor al parámetro normal. Bien, yo acá les puse la onda básica del electrocardiograma y su correlación con la contractilidad del corazón. Esto es fundamental para entender arritmias, porque si entendemos lo que significa la onda P, lo que significa el complejo QRS, vamos a entender el porqué de las arritmias y el por qué se ven como se ven en el electrocardiograma. Nosotros cuando está el primer impulso eléctrico del nodo sinoauricular, lo que va a generar es que se despolarice la aurícula. Eso se va a ver reflejado en la onda P. Una vez que pasa el estímulo de aurícula a ventrículo, vamos a ver lo que es el segmento PR, y después, una vez que el impulso ya llega al ventrículo, se va a leer el complejo QRS, ¿sí? Después, bueno, el intervalo entre la S y la nueva onda P es la repolarización del ventrículo, ¿sí? Es muy importante en el caso de arritmias el QRS, porque vamos a ver que según el ancho del mismo podemos tener distintas arritmias y tiene que ver con la conducción del estímulo nervioso a través de las fibras del corazón. Entonces, bueno, acá hay una especie de resumen del por qué se producen las arritmias, que es, como les decía, que son alteraciones en la formación de la conducción del impulso eléctrico. Eh, bueno, como les decía, que puede haber bradiarritmias, que son bradicardias, que es una disminución de la función del marcapasos intrínseco, que es el nodo B, eh, y puede pasar que haya distintas alteraciones, bloqueos de rama, bloqueos de nodos, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo porque es un tema bastante complejo. Después, bueno, hay un montón de mecanismos fisiopatológicos por los que se generan las arritmias, mayor parte de las taquiarritmias. El más frecuente es el de reentrada, tiene que ver con haces anómalos eh, que tienen autonomía y que no siguen el ritmo del corazón, eh, que por reentrada vuelven a estimular el nodo y eso desencadena una taquicardia. Entonces, lo importante en la anestesia es que tenemos que saber que podemos tener arritmias en cualquier momento, desde que el paciente llega a la recuperación hasta que se opera, hasta que está de nuevo en la recuperación, hasta que se va. Eh, Son más frecuentes en la cirugía cardiovascular, pero podemos ver arritmias constantemente. Nosotros todas las drogas que usamos, o la gran mayoría, los relajantes musculares, los gases, los opioides, todos tienen en general una acción depresora del miocardio. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Va a pasar que disminuya el gasto cardíaco y que haya una disminución de la presión de perfusión. ¿Y esto por qué es importante? Porque no vamos a tener la irrigación ideal para todos los órganos nobles y eso puede generar daño a corto o largo plazo, ¿sí? Entonces es importante pensar que el daño no solo se puede generar en quirófano, sino a largo plazo puede dar
daño en órganos nobles como el cerebro, el corazón, el riñón, etc. Entonces, bueno, como les decía, lo importante de la longitud del QRS, lo normal del QRS es que sea aproximadamente 0,12 segundos. Eh, Cuando son más cortos que estos, es más angosto a la vista en el electrocardiograma, nos habla de que la arritmia es de origen supraventricular. ¿Por qué? Porque el impulso se genera y el ventrículo responde de una manera rápida, entonces el QRS se va a ver angosto. En cambio, si es de origen ventricular y depende de su propia respuesta, se va a hacer prolongado y lo vamos a ver como un QRS ancho. Entonces, para ordenarnos, tenemos dos grandes grupos. Tenemos las supraventriculares, cuando la alteración de todo el cablerío del corazón se genera por encima del nodo B, y las ventriculares cuando se genera por debajo. ¿Sí? Las alteraciones propias del nodo B son los bloqueos que los vamos a ver a lo último. ¿Sí? Entonces, grandes grupos tenemos supraventriculares, ventriculares y bloqueos. ¿Sí? Entonces, las supraventriculares pueden ser sinusales o no sinusales. ¿Esto qué quiere decir? Un latido sinusal es uno que mantiene una frecuencia normal, que tiene a la vista un, eh, un electrocardiograma de aspecto normal, un complejo de onda P con QRS que se ve como lo esperable, pero la frecuencia de los latidos, es decir, cada complejo entero, eh, tienen una frecuencia que no es la normal, es decir, menos de 60 latidos por minuto o más de 60. Entonces son los que conocemos como bradicardia y taquicardia sinusal. ¿Sí? Las no sinusales, que son las que ya los trazados del electrocardiograma adquieren características patológicas, son la fibrilación auricular, el aleteo auricular, y tenemos un síndrome que es Wolff-Parkinson-White, yo se los nombro, pero es un anómalo que genera eh, taquicardia por más de 200 latidos por minuto y generalmente tienen diagnóstico temprano y no suelen darse en el intraoperatorio, por eso no me explayé tanto en ese tema. Entonces, bueno, dentro de lo que es la bradicardia sinusal, pueden ver ahí en la imagen que el complejo es normal si uno lo aísla, pero la frecuencia en el tiempo es mucho menor a la normal, ¿sí? Entonces, bueno, esto puede ser ya por causas propias de los pacientes, como el hipotiroidismo, un antecedente de infarto o estar tomando beta-bloqueantes, o por cuestiones inducidas en la anestesia, como la hipotermia, el uso de opioides, la noradrenalina. Muchas veces vemos que cuando usamos noradrenalina en altas dosis genera una bradicardia refleja. ¿Sí? Eh, y bueno, generalmente el manejo es o de la causa o se puede atropinizar al paciente para aumentar la frecuencia cardíaca. En caso de ser refractario o una bradicardia muy severa, se puede usar adrenalina endovenosa o intramuscular, o en un caso ya irreversible, la instalación de un marcapasos. La idea no es orientarnos tanto al manejo intraoperatorio o al tratamiento en sí, ni especificar dosis. La idea es tener un concepto general y ver eh, de qué manera se puede diagnosticar correctamente y cómo actuar rápido dentro de lo que quiera. Bueno, la taquicardia sinusal es lo mismo que le decía con la bradicardia. Si uno aísla cada complejo de la onda P con su QRS, se ven de semiología normal, pero su frecuencia en el tiempo está aumentada, ¿sí? Son frecuencias de más de 100 latidos por minuto. Y también lo podemos ver todo el tiempo. Cuando un paciente está fuera de plano, anestésico, perdón, por dolor, por causas como sepsis, insuficiencia cardíaca, es muy normal ver este trazado. Y bueno, también el manejo intraoperatorio, diagnosticar la causa, si el paciente está fuera de plano, aumentar las dosis de los anestésicos, si eh, es por algún estímulo doloroso, pedirle al cirujano que frene, y en caso de no revertir, se puede hacer un masaje del suero carotídeo que estimula todo lo que es el sistema parasimpático e induce un descenso de la frecuencia cardíaca. Después, bueno, ya dentro de los que son los más patológicos, el aleteo auricular es un impulso eléctrico de reentrada en la aurícula, donde la aurícula genera un ritmo propio y desmedido que tiene una frecuencia muy alta, normalmente desde 300 y puede llegar hasta 600 latidos por minuto, ¿sí? Que puede desencadenar en un bloqueo. Y lo importante en estos casos es, bueno, el diagnóstico rápido
que hay muchas ondas P que se superponen a las ondas T, o sea, no se permite la correcta repolarización de todo el corazón y la aurícula sigue mandando estímulos eléctricos. Y lo que puede dar esto, además de aumentar el riesgo de bloqueos, es también que se aumenta el riesgo de trombos y puede descompensar al paciente, porque imagínense que la aurícula está todo el tiempo enviando señales y el ventrículo no llega nunca a repolarizarse ni a llenarse de sangre de la manera que es correcta. Así que bueno, hay que ver si el paciente está inestable hemodinámicamente, si está hipotenso, si no responde a volumen, si no responde a vasoactivo. En estos casos se hace cardioversión eléctrica. Y si el paciente está estable hemodinámicamente, se puede intentar un masaje del seno carotídeo y si no, hay ayudantes farmacológicos como la adenosina venosa. En caso de que esto no funcione, se puede hacer también una cardioversión por más que el paciente esté estable. Luego, bueno, la fibrilación auricular también es otro tipo de actividad auricular independiente y no coordinada, que tiene una frecuencia alta, no tan alta como el aleteo, pero sí unos 120, 180 latidos por minuto. En este caso no hay ondas P, porque la aurícula está fibrilada, es decir, no tiene contractilidad. Y bueno, es lo que se conoce como el pulso regularmente irregular. Se van a ver todos complejos QRS angostos, porque es una arritmia supraventricular, como les decía, y no tienen onda P, porque no hay actividad de la aurícula. Estas son las que más se relacionan con alto riesgo de tromboembolismo, son patologías muy frecuentes, son pacientes que suelen estar anticoagulados, eh, generalmente ya tienen un diagnóstico previo, pero puede ser que se desencadene dentro del quirófano en la causa de, de un shock séptico, de una isquemia miocárdica súbita, así que es algo que podemos ver. No es muy frecuente, pero es algo que puede pasar. Pues bueno, dentro de lo que es la fibrilación, se puede corregir la causa. Si el paciente ya tiene un diagnóstico y está anticoagulado, lo más probable es que no hagamos nada a menos que se descompense muy dinámicamente. Y hay varios fármacos, como la amiodarona endovenosa, los betabloqueantes y la dioxina, que son todos antiarrítmicos de distintos grupos, que pueden potenciar su efecto entre sí. Y en caso de ser refractario, se puede hacer una cardioversión. Bueno, ahora ya vamos a pasar lo que son las ventriculares, que es del nodo B para abajo, en el corazón, imaginariamente. Entonces, bueno, pasa lo mismo que yo les decía. El nodo pierde el comando, por así decirlo, la actividad eléctrica del corazón y entran a dominar distintos impulsos anómalos generados en el ventrículo, que pueden ser o en el haz de His o en las fibras de Purkinje, ¿sí? No tienen un origen específico, sino que puede ser de cualquiera de las fibras del ventrículo. Las más frecuentes son las extrasístoles, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y la más grave de todas, que es la torsada de Pull. Las extrasístoles ventriculares son latidos anómalos que van a ver abajo en el electrocardiograma, que viene un QRS normal, otro normal, uno ancho que no tiene onda P. Eso quiere decir que el ventrículo tomó el mando e impulsó un latido anómalo, ¿sí? Y acá dentro de las causas frecuentes, adentro del quirófano puede pasar por hipopotasemia, por hipercamia, por falta de plan anestésico, por estímulos quirúrgicos dolorosos, ¿sí? Eh, Después, bueno, la taquicardia ventricular. Vamos a ver todos estos complejos anchos y anómalos que son regulares, pero que no tienen onda P y que son muy anchos, ¿sí? Eh, es una arritmia severa que puede desencadenar una torsada de puntas y tiene un potencial riesgo de vida. Y también para ver el manejo intraoperatorio, primero hay que diagnosticar, como todas las arritmias, y evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿sí? Si el paciente tiene pulso, se puede hacer una cardioversión eléctrica. Si no tiene pulso, se tiene que iniciar todo el protocolo de RCP, que involucra el masaje, las inyecciones de adrenalina, ¿sí? Y si el paciente está estable hemodinámicamente, se puede intentar diagnosticar la causa y además se pueden usar antiarrítmicos como la lidocaína o la amiodarona endovenosa. Después, la fibrilación auricular son complejos anchos, rápidos, caóticos, irregulares, no siguen una morfología, son dos latidos anómalos, como se ve en la imagen. Son pacientes que no tienen pulsos periféricos porque hay una pérdida de gasto cardíaco. Imagínense que si el ventrículo está todo el tiempo contrayéndose de manera anómala, nunca se relaja, nunca se llena, no hay perfusión, ¿sí? Así que manejo intraoperatorio es como veníamos hablando.
es una arritmia con potencial riesgo de vida. Entonces, si es un paciente que no tiene manejo de vía aérea, hay que intubarlo, ¿sí? Hay que asegurarse de que la perfusión sea correcta, tener buenas vías, eh, y activar el protocolo de RCP en caso de que esté en paro. Después, bueno, la torsada de puntas es una prolongación patológica del intervalo QT. Hay todo el tiempo cambios constantes en el eje de QRS. Si ustedes se fijan, no hay forma de trazar una línea de base porque está todo el tiempo a niveles distintos. Esto es muy categórico de esta arritmia. Eh, y también los tratamientos son básicamente los mismos que lo de la fibrilación ventricular, y algo que se cree que es muy productivo de utilizar es sulfato de magnesio profiláctico endovenoso, porque una de las causas más frecuentes de esta patología, como de un montón de otras arritmias, es la hipomagnesemia. Estos pacientes pueden llegar a necesitar un marcapasos en caso de no revertir, que puede ser transitorio en quirófano, y luego llegar a uno definitivo. Después, bueno, los bloqueos de rama. Nosotros pensemos que en el corazón, una vez que se pasa por el nodo B, existe una rama izquierda y una rama derecha dentro de lo que es la conductividad nerviosa, ¿sí? Entonces uno puede tener bloqueo de una rama o de la otra. El de la derecha suele decirse que es más benigno que el de la izquierda. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo del corazón tiene más masa muscular y de él depende la perfusión a los distintos órganos, y la sístole en sí. Ahí le dejo varias causas. Van a ver que un montón de causas se correlacionan entre todas las arritmias, porque es como depende de qué parte del corazón se enferme, qué parte se va a generar una alteración en su conducción. Y todas las alteraciones metabólicas y de electrolitos tienen que ver con las curvas de despolarización de las células miocárdicas, que si se acuerdan dependen del sodio, del magnesio y del potasio. Entonces, cualquier alteración en todos esos iones puede desencadenar una arritmia porque el corazón no tiene los metabolitos que necesita para funcionar bien, ¿sí? Bien, acá yo les dejé una imagen de cómo se ve el bloqueo de rama derecha y el de rama izquierda, que tiene una R es derecho, L es izquierdo. Son patrones característicos, es ya un dato extra. Pero lo importante de saber de estos bloqueos es que si bien mucha gente los tiene diagnosticados y son asintomáticos, que pueden progresar a un bloqueo completo del nodo B, y ahí sí generar una patología más severa. Bueno, acá les dije los criterios de diagnóstico, el bloqueo de rama derecha, el de rama izquierda. Con los dibujitos pueden entender cómo se produce el bloqueo y cómo el estímulo nervioso se va hacia la otra rama, ¿sí? Y después, bueno, ya llegamos a lo que son los bloqueos auriculoventriculares, que hay una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos desde las aurículas hacia los ventrículos. Entonces eso hace que el corazón funcione de manera descoordinada y no optimice ni su llenado ni su vaciado, ¿sí? Tenemos tres grados distintos. El primero lo vamos a ver manifestado en una prolongación del PR, que eso normalmente se diagnostica como benigno. El corazón compensa la alteración de la conducción, pero cuando se avanza a un bloqueo de segundo grado, no todas las ondas P van a estar seguidas de complejo QRS. Entonces ahí se empieza a disociar lo que es aurícula de ventrículo. Tenemos las subcategorías de MOVITS 1 y MOVITS 2, que son dos categorías distintas de bloqueo de segundo grado, que ya me parece como que excede, se los dejé contado porque es interesante. Y después ya puede progresar un bloqueo de tercer grado, que hay una completa disociación entre aurículas y ventrículos. Entonces, la aurícula tiene una frecuencia, el ventrículo tiene otra, el corazón responde entre esas dos. Entonces, se va a alterar todo lo que es la sincronización de llenado-vaciado. Vamos a tener una disminución de gasto cardíaco y una disminución de la perfusión periférica. Entonces, bueno, acá les dejé imágenes de cómo se ven los bloqueos. Fíjense lo de las ondas P, que algunas preceden al QRS y otras ya son anómalas y están en distintos lados de la línea de base. Y el manejo es expectante de los pacientes asintomáticos o los que ya tienen diagnósticos, salvo que se descompensen hemodinámicamente. Siempre vuelvo a recalcar la importancia de ver la hemodinámica del paciente en el momento de estar en quirófano. Y
evaluar la necesidad de un marcapasos, sea transitorio, intraoperatorio o definitivo. Normalmente se realizan interconsultas a cardiología. Siempre lo primero que hay que hacer cuando uno diagnostica una arritmia es pedir ayuda, así todas esas medidas básicas de manejo de crisis. Eh, y bueno, nada, lo importante es eso, saber que las arritmias pueden ocurrir en cualquier momento del perioperatorio, tanto en el pre como en el intra como en el post, y que pueden tener efectos dañinos visibles o no visibles. El paciente puede referir palpitaciones o puede estar completamente asintomático. Eh, Así que nada, es muy importante afilar el ojo, aprender a leer el electro y poder diagnosticarla para optimizar el tratamiento. Y como siempre, individualizar a cada paciente, poner en contexto, como les digo, volver a ver la clínica, a ver si está compensado, descompensado, qué requiere, pedir ayuda siempre. Así que bueno, espero haberles hecho un buen pantallazo, no haberlas mareado, porque sé que es un tema difícil y probablemente aburrido. Eh, Así que bueno, yo les dejo mi mail, cualquier duda me pueden escribir y si no, bueno, ya saben dónde encontrarme en el hospital también.